Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Wanka Academy. En este video vamos a resolver dos ejercicios de estática. En este caso el primer ejercicio nos dice lo siguiente. El carro de la mina y su contenido tienen una masa total de 6 megagramos y un centro de gravedad en G. El coeficiente de fricción estático entre las ruedas y las vías es de 0.4. Cuando los frenos en A y B están bloqueados, ¿se mueve el coche? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces nos están dando como sistema este carrito de mina, el cual está jalado por una fuerza de 10 kN. Cuando los frenos, tanto en la rueda A como en la rueda B, están bloqueados, el carrito, en este caso, este carrito se moverá. Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a realizar siempre es su diagrama de cuerpo libre. En la rueda A va a tener una normal, en este caso NA, porque tenemos contacto de dos superficies, la rueda A y la vía. Entonces vamos a tener en este caso una normal A. Además va a haber una fuerza, en este caso A, la fuerza que se opone a que el carrito se mueva, ¿cierto? De la misma manera, en el punto B va a haber una reacción NB y una fuerza FB. Además, el carrito de mina va a tener en este caso un peso. En este caso nosotros podemos calcular el peso conociendo la masa. Nos están dando una masa en este caso de 6 megagramos, ¿cierto? Y eso es equivalente a 6 por 10 a la sexta gramos. La masa nos quedaría 6 por 10 al cubo kilogramos. Ya podemos calcular lo que es el peso. Nosotros sabemos que el peso se calcula como la masa por la gravedad. Conocemos la masa y conocemos la gravedad por teoría. Entonces el peso sería 6 por 10 al cubo kilogramos por 9.81 metros por segundos al cuadrado. Por lo tanto, el peso nos estaría quedando 58.86 kilonewton. Ya tenemos el valor del peso. Ahora vamos a calcular la reacción, en este caso NA, la normal NA. Para ello vamos a aplicar momento, en este caso en el punto B. Vamos a considerar que las fuerzas que realizan momento en sentido antihorario sean positivos. Entonces, momento en el punto B o sumatoria de momentos en el punto B va a ser igual a 0. Las fuerzas que van a realizar momento con respecto al punto B van a ser, en este caso, el peso realiza momento en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Realiza momento esta fuerza de 10 kN en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo, más el momento que realiza la normal NA. Pasando al otro lado tendríamos menos NA por su distancia, ¿cierto? Entonces nos quedaría esta expresión. Realizando la operación nos quedaría que la normal en A es de 16.544 kN. Ya tenemos el valor de la normal en A, entonces podemos calcular el valor de la normal en B. Para ello vamos a considerar sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas que tienen dirección hacia abajo van a ser positivos y los que van hacia arriba van a ser negativos. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tenemos fuerzas que van hacia arriba, NA, o sea la normal A, hemos calculado, es de 16.544 kN, pero como tiene dirección hacia arriba va a ser negativo, ¿vale? Más 58.86 igual, en este caso, a la normal en B. Realizando esta operación nos queda que la normal en B es de 42.316 kN. Ya tenemos ambas normales. Ahora vamos a calcular la fuerza máxima en A y la fuerza máxima en B. La fuerza máxima, en este caso en A, va a ser multiplicado el coeficiente estático o coeficiente de fricción estático por la normal.
conocemos la normal y conocemos el coeficiente de fricción estático, ¿cierto? El coeficiente de fricción estático, este 0.4 multiplicado por 16.544 kilonewton, nos estaría dando 6.618 kilonewton. Esta sería la fuerza máxima en A. La fuerza máxima en B calculamos de la misma manera, con el mismo coeficiente de fricción estático, en este caso 0.4 multiplicado por 42.31 o 316 kilonewton, y esto nos estaría dando 16.926 kilonewton. Ya tenemos la fuerza máxima en A y la fuerza máxima en este caso en B. Para saber si el carrito se mueve o no, vamos a tener que sumar ambas fuerzas máximas, tanto en A como en B. Sumando nos estaría dando 23.10 kilonewton. Eso quiere decir, en este caso, que la fuerza que se opone al movimiento cuando las llantas no se mueven va a ser de 23.10 kilonewton. Y la fuerza con la que se jala este carrito de mina es de 10 kilonewton, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una simple resta, 23.10 kilonewton menos 10 kilonewton, la diferencia es 13.10 kilonewton. Como la sumatoria de las fuerzas máximas en cada rueda nos da 23.10 kilonewton, nosotros podemos decir que el móvil o ese carrito de mina no se mueve, ¿cierto? ¿Por qué no se mueve? Porque se está jalando, en este caso este carrito, con una fuerza de 10 kilonewton, pero hay una fuerza de 23.10 kilonewton que se le opone al movimiento cuando los frenos están bloqueados, tanto en la rueda A como en la rueda B, ¿cierto? Entonces, por simple diferencia, nosotros podemos decir que este móvil no se va a mover. Entonces, como han visto, este tipo de ejercicios es solamente analizar, no es memorizar fórmulas, no es memorizar métodos de resolución de ejercicios, nada del otro mundo. Vale, entonces vayamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos está pidiendo, en este caso, resolver un ejercicio de momento respecto a un punto. Nos dice una fuerza de 55 kilonewton actúa sobre una ménsula como se muestra en la figura 20. Determinar el momento de la fuerza con respecto al punto O. Entonces nos están dando este sistema. Lo que nos está pidiendo determinar es el momento que va a realizar esta fuerza de 55 kilonewton con respecto al punto O. Para ello, lo primero que hacemos es, en este caso, su descomposición vectorial de la fuerza en A. Vamos a aislar solamente esta parte de la fuerza. Vamos a dibujar en este caso el eje X y el eje Y. Tenemos esta fuerza que forma 45 grados con el eje X. Su magnitud es de 55 kilonewton. Ustedes ya saben descomponer un vector, ¿cierto? Se descompone en este caso rectangularmente en el eje X y en el eje Y. Vale, entonces vamos a descomponer esta fuerza de 55 kilonewton. Va a tener un componente en el eje X de 55 kilonewton multiplicado por el coseno de 45. También va a tener un componente en el eje Y de 55 kilonewton por el seno de 45. Por lo tanto, la componente X de la fuerza en A sería de 38.89 kilonewton. Como coseno de 45 es igual al seno de 45, quiere decir que la fuerza en el componente Y también será 38.89 kilonewton. Entonces, vectorialmente representado, la fuerza en A sería Fx en Y más Fay en J. De tal manera que la fuerza vectorial en A nos estaría quedando 38.89 kilonewton en I menos 38.89 kilonewton en J. Ahora vamos a pasar a calcular el momento respecto al punto O. Para ello vamos a determinar la posición. La posición de O hasta A sería, en este caso, trasladarse del punto O hasta el punto A, ¿cierto? En X vamos a caminar toda esta distancia. Esta distancia es 13.1
8. En y tendríamos que ir, en este caso, la mitad de 10. La mitad de 10 sería 5, ¿cierto? Por lo tanto, la posición de A con respecto a O sería 13.8 en I más 5J. Listo. Nosotros sabemos cómo calcular, en este caso, momento con respecto a un punto. Se calcula como el producto vectorial de su posición por la fuerza vectorial, ¿cierto? Conocemos su posición y conocemos la fuerza vectorial. Simplemente sería cuestión de reemplazar. Tendríamos momento con respecto al punto O igual a 13.8 en I más 5J, producto vectorial, 38.89 en I menos 38.89 en J. Para realizar este producto vectorial vamos a utilizar en este caso esta propiedad de producto cruz. Cuando tenemos I por J nos va a dar K. Recordemos que este producto vectorial nos da positivo, en este caso K, porque estamos multiplicando de forma antihorario. Y por J sería K, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si multiplicamos I por K, en este caso en sentido horario? Nos daría menos J, ¿vale? Y por I nos va a dar 0, en este caso, y J por I nos va a dar menos K, J por K nos va a dar I, y J por J nos va a dar 0. Por lo tanto, cuando yo multiplique, en este caso 13.8 en I multiplicado por 38.89 en I nos va a dar 0, ¿cierto? Producto vectorial de I por I te da 0. Ahora, cuando yo multiplique I por J, o sea 13.8, producto vectorial 38.89 en J, en este caso nos daría menos J, ¿cierto? Entonces tendríamos en este caso menos 13.8 por 38.89 menos cuando yo multiplique en este caso 5J por 38.89 en I, J por I me va a dar menos K, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos sería menos 5 multiplicado por 38.89. Faltaría multiplicar 5J por 38.89J, pero sabemos que producto vectorial de J por J me va a dar 0, ¿cierto? Entonces se va a eliminar. De esta manera tendríamos ya en este caso resuelto este producto vectorial. Nos quedaría en este caso el momento con respecto al punto O igual a menos 731.132 kN por metro. Eso estaría en K, ¿cierto? Entonces, como está en K y es negativo, nosotros podemos decir que el momento es perpendicular al plano, va a ser perpendicular formando un ángulo de 90 grados con el plano y apunta hacia afuera de la hoja. Como han visto, este ejercicio de momento con respecto a un punto es muy sencillo. Solamente tienes que saber descomponer bien un vector, realizar o determinar de manera correcta la posición y realizar de manera correcta, en este caso, el producto vectorial. Si fallas en este punto, en el producto vectorial, prácticamente tu resultado te va a salir muy mal. Vale, entonces espero que les haya sido de útil. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuita. De esta manera a mí también me estarían ayudando de muchísimo.